de la palabra, y el título de nuestro mensaje de hoy es La confesión de fe. Y pues está íntimamente relacionado con la confesión de fe que encontramos en Romanos capítulo 10, que seguramente usted conoce y va a recordar rápidamente cuando veamos los versículos correspondientes. Y bueno, antes de abordar el capítulo 10, quisiera que retomemos lo que Pablo está tratando en estos capítulos de la epístola a los romanos. Vimos que a partir del capítulo 9 hasta el versículo 11, Pablo va a estar tratando objeciones que le podrían plantear los judíos a los cristianos de este tiempo, es decir, del 57 después de Cristo, pero también el día de hoy, porque pues seguimos teniendo diferencias entre los judíos y los cristianos. Nos une el Antiguo Testamento, pero nos separa el Nuevo Testamento. Y vimos que uno de los puntos de fricción en este momento, cuando Pablo está redactando esta carta, es la pregunta sobre si Dios está violentando el pacto que hizo una vez con los judíos al abrirle la puerta de la salvación a los gentiles. Y vimos cómo a lo largo del capítulo 9 el apóstol Pablo nos muestra que Dios no es que esté violentando las promesas hechas a Abraham y las promesas hechas a su Israel, al Israel de Dios. Y Pablo lo que hace es clarificar que no por ser descendiente terrenal de Abraham se es miembro del Israel de Dios, de la nación de Dios. Y bueno, tomando esto en cuenta, vamos a retomar los últimos versículos del capítulo 9. Vamos a Romanos 9, versículo 30, y vamos a leer ahorita hasta el 33. Romanos 9:30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La razón por la que Israel se encuentra distanciado del Dios de sus padres el día de hoy, y bueno, desde este tiempo, desde el 57 después de Cristo, es que ellos prefirieron adquirir la justicia de Dios a través de las obras y no a través de la fe. Contrario a lo que hizo su padre Abraham. ¿Se acuerda cuando analizamos el argumento de Pablo, cómo él nos muestra que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley? Pero los judíos de este tiempo y hasta la fecha, en su gran mayoría, continúan andando por la senda de las buenas obras, del cumplimiento de la ley, creyendo que con esto van a alcanzar la justificación divina, la justificación
divina. Y Pablo aquí va a hacer un contraste en estos versículos que acabamos de leer, va a contrastar la reacción de los gentiles ante el Evangelio y el mensaje de Dios de justificación por fe y la reacción de los judíos. Porque si es cierto lo que Pablo señala, los gentiles, nuestra gente, si así lo quiere ver, no iba tras la justicia de Dios, porque somos gentiles, todos los que estamos ahorita aquí. Bueno, nuestros ancestros no iban tras la justicia de Dios. Nuestros ancestros estaban sumergidos en el paganismo. Y no me refiero nada más a los que estaban aquí en América, los europeos también. Estaban completamente sumergidos en el paganismo. Y ¿sabe algo? Ellos entendían, los gentiles entendían lo que era la justificación por obras. ¿Por qué? Porque usted revise cualquier mitología, la que usted guste y mande, y va a ver que el favor de los dioses se obtenía a través de las obras. Eso de la justificación u obtener el favor de los dioses por gracia es un concepto extraño. ¿Por qué? Porque si uno quería que Thor y Odín les ayudase en una batalla, pues tenían que hacer sacrificios, y no les iban a prestar atención. Y para irse al cielo, pues tenían que, su cielo, que era un cielo horrible, tenían que luchar, ¿no? Tenían que morir en batalla, si no, esas son obras. Ve a los griegos, si uno quería el favor de Zeus, ¿qué había que hacer? Bueno, sacrificar a Zeus, ¿no? Y honrar a Zeus. Lo mismo vamos a encontrar con todas las divinidades que hay en el hinduismo. Hay que sacrificarles y hay que honrarles y adorarles para ganarse su favor. Hay que hacer buenas obras también para tener una mejor condición. Lo mismo vamos a encontrar en el Egipto antiguo, ¿no? De ahí es de donde sale esta idea de que Dios va a sopesar, una idea equivocada, es una idea completamente equivocada, que puede que tenga su origen, pero no creo que sea su origen ahí, pero donde encontramos esta idea de que Dios pone una balanza para ver qué pesan más, las buenas obras o las malas obras de un ser humano, para ver si lo deja entrar al cielo o no. Pues tiene algo muy parecido, tiene un gemelo en el antiguo Egipto, porque se supone que cuando una persona moría y se presentaba ante Osiris pues ponía esta balanza, ¿no? Y ahí se veía si había sido más bueno que malo el hombre, ¿no? Entonces ellos entendían perfectamente lo que era la justificación por las obras, ganarse el favor de los dioses a través de las obras. La cosa es que ellos pues tenían también una situación en sus religiones, pues honestamente muy fea, ¿no? Porque había ocasiones en las que por más que se esforzaran nunca se iban a ganar el favor de los dioses. ¿Por qué? Porque tal vez eran hijos de alguien que había ofendido a Neptuno, y pues son dioses vengativos, ¿no? Y Neptuno decía, pues es que te voy a odiar por siempre y nunca vas a tener mi favor. ¿Por qué? Pues por tu papá. ¿Y cómo le hago para contentar? No hay forma, siempre te voy a odiar. Ese tipo de cosas se presentaban en el paganismo. Otra cosa que se presentaba en el paganismo eran sistemas morales que promovían la promiscuidad sexual. Entonces, estas son cosas a las que ellos van a estar muy identificados, con las que van a estar muy identificados dentro de su cultura y de la cultura de su religión.
pero también vamos a encontrar otras cosas verdaderamente feas dentro del paganismo. Hay dioses, porque son dioses, pues malos, y no es un equivalente al diablo, no es un equivalente al diablo. El concepto de Satanás es algo muy distinto a lo que era Set para los egipcios o Loki para los nórdicos. Estos dos dioses eran dioses del engaño y del caos, y había quienes los adoraban, ¿no? Y eran dioses que estaban viendo cómo tendían trampas a los hombres y a los humanos. También vamos a encontrar que ellos viven en una cultura en la que no se procura tanto la injusticia, tanto la justicia, porque sus dioses son dioses pues muy carnales, muy humanos, se podría decir que van a proteger a sus hijos incluso en contra de la aplicación de la justicia, porque son primero sus pasiones viscerales antes que la justicia y hacer lo correcto. Ese es el mundo en el que viven los paganos cuando empieza a predicarse el Evangelio. No es sorpresa que los gentiles hayan tenido una respuesta tan positiva ante la predicación del Evangelio. Obviamente hubo resistencias y hubo quienes se resistieron, ¿no? Pero muchos aceptaban bien el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque era algo mejor. Una vez me puse a investigar cómo fue que los vikingos y las naciones germánicas se convirtieron tan rápido al cristianismo. Y la respuesta era, y no lo narra un cristiano de la fuente que consulté, pero la respuesta es que el cristianismo les daba una respuesta mejor. ¿Por qué? Porque ellos no sabían qué iba a pasar con su alma si no morían en batalla. No tenían ni idea de qué iba a pasar con su alma si no morían en batalla, si morían enfermos o de viejos. Creían que se iban su infierno era frío, no era un lugar de fuego. Pues es que los inviernos allá son bien feos, ¿no? En lo que es Escandinavia y la zona norte de Alemania. Y pues eso era lo que te pasaba si te morías de viejo o por una enfermedad o siendo un niño. Y cuando reciben el Evangelio dicen, pues es que esto es mejor. No sabían qué le pasaba a las mujeres, a la mayoría de las mujeres. Entonces, cuando los paganos empiezan a escuchar el mensaje del Evangelio, entienden que frente a ellos hay algo mejor, hay un mensaje mejor que el que han tenido toda su vida. Y Pablo aquí los contrasta con la vida de los judíos y la herencia de los judíos. Hay quienes intentan romantizar la manera en la que vivían las naciones paganas y nos las quieren presentar como sociedades bien funcionales. Quien lo analice objetivamente va a ver que eran sociedades horribles, eran sociedades horripilantes donde crecer. Póngase a pensar en el paganismo de aquí, de la zona centro de México. Se calcula que los aztecas realizaban entre 20,000 y 30,000 sacrificios humanos al año. Pero no eran cualquier tipo de sacrificio humano, no eran sacrificios bien
bien impactantes visualmente, ¿no? Extraer un corazón mientras sigue viva la víctima, yo creo que no era nada agradable de ver. 30,000 así, o desollar a la víctima viva, o sea, quitarle la piel mientras sigue viva. Ya hemos platicado lo que pasaba en el rito de Moloch, en la zona del Medio Oriente, cómo sacrificaban niños y los ponían bebés en un disco que calentaban y era como un comal y ahí se cocían los niños. Los celtas en el centro de Europa y en Irlanda y en Inglaterra realizaban también sacrificios humanos. Los nórdicos, como le menciono, también realizaban sacrificios humanos, y en esta condición viven, ¿no? ¿Y cómo viven los judíos? Ellos los gentiles estaban en una situación de absoluta oscuridad. No crea que los griegos y los romanos eran mejores. En el culto a Dionisio, que era el dios del vino, sacrificaban cada año a un joven y lo descuartizaban, y había un acto de canibalismo en toda la comunidad. Tenían que darle una mordida a cada quien a la pierna, o se tenían que comer todo el cuerpo de este joven sacrificado, ¿no? Entonces sí eran más limpios los romanos y los griegos que varios grupos europeos, pero tenían prácticas paganas horrendas, escalofriantes. La verdad, viven en ese mundo, y Pablo dice: vean cómo vivían los judíos. Y es un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque ellos siempre crecieron iluminados por el camino de la verdad y de la justicia. ¿Por qué? Porque ellos fueron iluminados por el Dios verdadero, un Dios que ama la justicia y que la aplica sin parcialidades. Hubo personas a las que Dios amó mucho, sí, y cuando fallaban, ¿cómo era el castigo con ellos? Más severo que con aquel que no conocía tanto. ¿Por qué? Porque Dios sí dijo: al que más le doy, le voy a demandar más. David es uno de los grandes siervos de Dios que tuvo grandes errores, ¿se acuerdan? ¿Cómo le fue? Unos dirían: bueno, pues es que la ley demandaba, por lo que hizo con Betsabé y con Urías, que lo ejecutaran, ¿no? Y eso decía la ley, sí, ciertamente. No es que Dios le haya condonado el castigo. Hay cosas peores que la muerte. ¿Por qué? Porque con la muerte, pues ahí ya todo se acabó. Pero hay sufrimientos en la vida que son más pesados que la muerte, y a David le tocó un castigo de esa magnitud. ¿Por qué? Porque entre sus hijos hubo violaciones y homicidios. Uno de sus hijos lo intenta matar y lo terminan matando uno de sus primos, y le tocó vivir situaciones familiares que Dios le dijo: son consecuencias del pecado que tú acabas de cometer. No es que Dios le haya dicho, pues ya, haz de cuenta que no pasó nada. Vinieron consecuencias, y consecuencias peores que si allí el Señor hubiera acabado con la vida de David. ¿Qué siervo que Dios haya usado y que haya tenido algún desliz no corrigió el Señor? A todos les dio algún tipo de corrección. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y no puede dejar pasar por alto las consecuencias de nuestros actos, ¿no? ¿Desde qué momento Israel entiende que Dios no quiere sacrificios humanos?
desde el momento en el que detiene a Abraham de extender el cuchillo sobre Isaac. Desde ese punto, Dios les está diciendo: conmigo no se van a acercar a través de un sacrificio humano. Israel, en el culto a Jehová, jamás realizó un sacrificio humano. En el templo no se sacrificaban seres humanos, nunca jamás. ¿Qué se sacrificaban ahí? Animales muy específicos: corderos, cabritos, vacas y toros y palominos, y ya, nada más. Un ser humano jamás, ¿no? Ni se aceptaba sacrificios de sangre. ¿Qué dijo Dios de la sangre humana? Es preciosa ante los ojos de Dios la sangre humana, y la sangre en general no se debe de beber. Es algo que Dios tiene prohibido. Encontramos una ley moral que pues lleva una vida mucho mejor, ¿no? A una vida con una calidad mejor. Y los judíos crecieron así desde que salen de Egipto. Obviamente desde antes llevan un estilo de vida diferente por lo que les transmitió Abraham, Isaac y Jacob. Pero a partir de que salen de Egipto, ellos llevan una vida completamente distinta al resto de las naciones. Haga de cuenta que es tan distinto como vivir en un lugar de completa oscuridad como el Polo Norte cuando está en el tiempo de invierno. Vivir aquí en México, aquí hay un buen clima, hay luz de sol todos los días. Es un mundo de diferencia, el paganismo y lo que los judíos experimentaron. Sin embargo, los judíos no contestaron como deberían de haberlo hecho cuando se enfrentan al mensaje de la salvación por fe. Y la pregunta es: ¿por qué? Y esto es visible hasta la fecha, porque hay muy poquitos judíos conversos. Y he conocido, hay uno en esta congregación, pero tal vez no lo sabe porque no convive tanto con los hermanos de la iglesia, pero hay un judío converso aquí ahorita no, pero el domingo busque quién es, que sea su tarea. Sí hay judíos conversos, pero no son muchos. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué si ellos que tuvieron la luz y tuvieron todo para reaccionar bien, no lo hicieron y los gentiles sí? Mire, cuando los gentiles se expusieron ante la luz de la justicia de Dios, les fue muy fácil darse cuenta de que eran pecadores. Para un gentil era sumamente sencillo entender que estaba mal, porque cuando se enfrenta a los principios morales de Dios, dice: no, pues es que yo no cumplo con eso. Platicamos que hay mucha promiscuidad sexual, ¿no? en las religiones paganas, y cuando ven la moralidad sexual de Dios dicen: no, es que yo ya fallé aquí. Cuando empiezan a ver lo que es la adoración a los ídolos, pues fácilmente entienden que están fallando. ¿Por qué? Porque tienen un montón de ídolos. Cuando ven lo de los sacrificios humanos, rápido entienden
que no están bien, ¿no? Que están muy desalineados. Y el hombre que generalmente cuando el hombre se topa ante principios morales superiores, puede reaccionar de dos formas. Puede decir, sí es cierto, esto es mejor y quiero cambiar. O pueden decir, esto es mejor, pero no me interesa, yo quiero seguir viviendo como llevaba la vida antes. Pero es fácil entender, para la conciencia le es fácil entender cuando viene un precepto moral mejor, un precepto moral superior. Y muchos dijeron, es que esto me va a hacer vivir mejor también. ¿El cristianismo mejora la vida de las personas? Sí, por mucho. Mire, ¿sabe que cuando Estados Unidos era una nación verdaderamente cristiana, había índices de violencia intrafamiliar muy bajos? ¿Por qué? Porque en el cristianismo no se ve bien el estado de embriaguez, es algo que Dios prohíbe, es algo de lo que Dios no se agrada. Antes de la gran migración alemana e irlandesa, ahí a finales del siglo XIX, Estados Unidos era de los países occidentales con uno de los índices de alcoholismo más bajo. ¿Cómo vivían las mujeres? Bien, ¿por qué? Porque no las golpeaban, no llegaban los esposos borrachos a golpearlas, pero empiezan a llegar los alemanes, empiezan a llegar los irlandeses, luego llegan los rusos, que fueron de los que mayores problemas trajeron. ¿Y qué sucede? El índice de alcoholismo se dispara, de manera simultánea se dispara el índice de violencia intrafamiliar. Pero pues era fácil ver que los cristianos vivían mejor. ¿Y qué hacían muchos? Decían, es que yo quiero vivir así. ¿Por qué? Porque ¿qué es mejor? ¿Que golpeen a la mujer o que no la golpeen? Que no la golpeen. Estar sobrio o estar ebrio, es mejor estar sobrio. Entonces, el pagano ve lo que el cristianismo ofrece y dice, es que esto está mejor, esto es mucho mejor. Pero no nada más el estilo de vida, ven a un Dios distinto a lo que ellos conocen. Porque como le platico, o sea, los dioses paganos son caprichosos, y si te agarran odio, pues es odio para toda la vida. O si te aman, pues te aman para toda la vida, pero siempre hay un interés, no crea que es un amor así, ágape, ¿no? Siempre es un amor con interés. Y ven al Dios de la Biblia, al Dios del cristianismo, y ven a un Dios interesado por ellos. Y ese es un gran cambio, ese es un gran choque para los paganos, porque empiezan a ver un contraste entre sus dioses y el Dios del cristianismo. A los dioses paganos, sea el que sea, solamente se interesan en los seres humanos cuando hay un interés de por medio. Puede que sea su hijo, puede que vea un potencial en él, puede que le haya gustado la muchacha, siempre hay un interés. Pero ¿cómo se acerca a Dios al ser humano? Desinteresadamente. ¿Cómo fue su sacrificio? Desinteresado. ¿Y cómo es su amor? Incondicional. Nosotros no hicimos nada para merecer el sacrificio de la cruz, ¿o sí? ¿No? ¿Por qué lo hizo el Señor Jesús? Por amor.
por amor, y murió por los que estaban sacrificando niños, por los que estaban sacando corazones ahí en las pirámides, aquí en México. Por amor murió. ¿Ellos estaban haciendo algo que se merecía el sacrificio de Jesús? No. De hecho, estaban haciendo todo para despertar la ira de Dios. Y nosotros también, no. Ahorita vamos a ver la gran trampa en la que cayó Israel. Nadie estaba haciendo algo para ganarse o para invitar a Dios a que hiciera este gran sacrificio en la cruz por nosotros. Él lo dio todo, Él tomó la iniciativa. En el mundo pagano es al revés, o sea, tú debes de tener la iniciativa y a ver si alguno de los dioses te presta atención, pero aquí no es así. Aquí Dios tomó la iniciativa, Él dio el primer paso. Y cuando ven eso, muchos sí dicen, wow, quiero conocer más ese Dios, háblame más de ese Dios. Y cuando les preguntan, ¿y qué hay que hacer?, ¿qué les contestan los cristianos? Solamente creen en Él. Y ellos dicen, ¿y no necesitamos sacrificar? No necesitamos traer ofrendas de oro, no, solo ocupas creer. Deja atrás eso de las buenas obras. ¿Te das cuenta que le fallaste a Dios? ¿Y qué dice el pagano? Sí, estoy bien mal. Bueno, te puedes arreglar hoy. ¿Cómo? ¿Crees que Jesús murió por ti? Si decía que sí, pues bueno, ya es lo único que tienes que hacer. O sea, no es casualidad. Obviamente es el Espíritu Santo obrando en el tiempo antiguo, pero no es casualidad que por montones se convertían al cristianismo por la pura predicación. ¿Por qué? Porque para el que está mal es fácil ver su condición de pecador. ¿Por qué cree que se convierten tantos en las prisiones? Porque hicieron cosas terribles. Dios no los saca de la prisión. Dios dice, bueno, pues sí tienes que cumplir con una sentencia aquí en la tierra, pero si crees que yo te perdono, te perdono. Cuando se acabe tu vida aquí, tú vas a estar conmigo. Porque para ellos es fácil entender que son pecadores. Y cuando llega el mensaje de la gracia, tienen esa ventaja para recibir un perdón incondicional. Los israelitas cayeron en el error, y aquí es donde le digo, no se sienta usted tan bien, porque puede caer en este error. Los israelitas se envanecieron en su propia justicia. ¿Y qué hicieron? Se enfocaron, y eso es algo que nos puede pasar, por eso es bien importante que tengamos los pies en la tierra y que nos veamos objetivamente y no a medias, porque los israelitas se enfocaron en ver sus virtudes. ¿Eran un pueblo virtuoso? Sí. ¿Por qué? Porque para ellos no era cosa de todos los días el sacrificio humano. Hasta la fecha no se ha descubierto ningún mercado de esclavos en tierra de Israel en el periodo en el que los israelitas dominaron la región. Sí había esclavos, sí había un tipo de esclavos, pero era muy distinto a tener un mercado de esclavos donde vas a comprarlos como cuando vas al súper a comprar algún comestible. Su esclavitud no era tan severa. Hay una pureza sexual general en la nación.
es una nación relativamente libre de la idolatría. Siempre hubo pues las piedras de tropiezo, ¿no? Pero no era que en cada ciudad, en cada esquina hubiera un altar a un dios pagano, no. Y pues ellos se enfocaron en eso y dijeron, es que como la gente común hoy, ¿no? Que decían, es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo no adoro a Baal, yo no sacrifico niños ni sacrifico humanos, tengo una familia sana, bonita, una esposa, aunque sí había poligamia en varios casos, ¿no? Pero también había matrimonios monogámicos y veían, es que yo estoy bien, ve cómo vivo, yo vivo bastante bien, y al enfocarse en sus virtudes, ignoraban sus fallas y sus errores menores, que los tenían, claro que sí, y se creyeron una de las peores mentiras que se puede creer la mente humana. ¿Cuál es esta mentira? Que el hombre se puede justificar bajo sus propios actos, con su propia justicia. Los judíos creyeron que podían cumplir con la ley de Moisés en su totalidad. ¿Y cómo se creyeron eso? Bueno, minimizando sus pequeños errores y sus pecados. Y así se empezaron a ver como que eran lo suficientemente justos para ganarse el acceso a la presencia de Dios, y luego empezaron a crear sistemas religiosos extrabíblicos, es decir, fuera de la Biblia, para pues hacer todavía menores sus pequeños pecados. Y esta mentira les llevó a creer que ellos podían ganarse la salvación. Y no se dieron cuenta de que con esto estaban cometiendo uno de los pecados que Dios más abomina. ¿Cuál? El orgullo. Y por eso rechazaron la oferta que Dios les había dado y que les sigue dando. Hasta la fecha la mayoría de los judíos creen que se van a salvar por sus buenas obras. Creen que sus buenas obras los van a justificar. Pero aquel que cree esto y que rechaza la justificación a través de la fe, la salvación a través de la fe, le está diciendo lo siguiente a Dios. Le está diciendo a Dios, no te necesito para salvarme. Cuando me presente delante de ti, vas a ver que mi justicia es suficiente. Eso le está diciendo toda persona que cree que se va a justificar por sus buenas obras. Esto es un insulto a Dios, honestamente. Y mire, en nuestro país no es tan fácil, por decir en Morelia, encontrarse con un judío real, ¿no? Son muy poquitos los que hay en nuestra ciudad y en nuestro estado en general. Pero el catolicismo ofrece un sistema idéntico en cuanto a sus principios básicos de justificación por fe. Obviamente son muy distintos el judaísmo y el catolicismo, pero el principio básico de justificación por las obras es el mismo, y dice exactamente lo mismo, le dice exactamente lo mismo a Dios. Le dice, no te necesito, yo puedo solo. Y vas a ver que cuando llegue
y pongas la balanza, la voy a hacer, porque van a ser más mis buenas obras delante de ti que las malas. Sí valdría la pena contacto, obviamente, y con la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, que a la hora de que usted le comparta a alguien así, le diga, es que te das cuenta de lo que le estás diciendo a Dios. ¿Te das cuenta que le estás diciendo a Dios, yo no necesito tu sacrificio? Yo no necesito de tu muerte en la cruz, yo puedo. Y cualquier persona a la que se le diga esto con la guía del Espíritu Santo y que esté receptiva, pues sí le va a brincar y va a decir, bueno, pues sí, como que le estoy ofendiendo a Dios, ¿no? Al tener esta postura. Bien, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 1, ahí adelantito de donde estamos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí Pablo nos señala una verdad que se refleja el día de hoy también, no nada más en este tiempo, en el 57 después de Cristo, sino el día de hoy se refleja también. Y nos está diciendo que los judíos efectivamente tenían celo de Dios, pero este celo no era conforme a ciencia. Y aquí la palabra ciencia no refiere a lo que nosotros conocemos hoy como la ciencia, no. Esta palabra ciencia refiere al conocimiento de la revelación de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Ciertamente los judíos tienen un celo religioso por Dios, pero su celo religioso no es conforme a la revelación dada por Dios. Y uno válidamente se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es esto, no? ¿Que no ellos fueron los receptores de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí, ellos fueron los receptores de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, pero hay que ubicarnos en el momento histórico en el que se escribe esta carta, y eso se conecta directamente con la situación de los judíos en la actualidad. Para los tiempos de Jesús y el inicio de la era de la iglesia cristiana, los grupos políticos y religiosos más importantes dentro del judaísmo ya le daban, en el mejor de los casos, el mismo valor a la tradición que habían desarrollado por 400 años y a las escrituras, en el mejor de los casos. En el peor de los casos ya le daban mayor valor a las tradiciones y a sus interpretaciones de la escritura que al mismo texto de la escritura. Y pues eso inmediatamente lleva a la desviación. En este momento y en la actualidad, las tradiciones de los rabinos tienen más peso o el mismo peso que el texto del Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo acertadamente dice, es que
pues sí tienen un fervor por sus tradiciones, pero sus tradiciones no van en muchos casos de acuerdo a lo que señala la Escritura, la revelación. Y aquí hay un detalle bien importante en el versículo 4, porque ahí se nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, y esta frase se debe de entender en su debido contexto, ¿no? Y con su debida interpretación, porque ha habido quienes la toman así de manera aislada y pues dicen que esta frase lo que enseña es que la ley se terminó con Jesús, que la ley ya no tiene validez a partir de Jesús, y pues están en un error. ¿Por qué? Porque la palabra fin, que se traduce como fin en la versión Reina Valera, significa cumplimiento. Entonces, el apóstol Pablo, cuando dice que Jesús es el fin de la ley, lo que está diciendo es que Jesús es el cumplimiento de la ley. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está diciendo que Jesús ha cumplido perfectamente con la ley de Moisés, adquiriendo una justicia perfecta delante de Dios, la cual nos transfiere a través de su sacrificio. Es bien importante esta frase, ¿no? Porque sostiene una doctrina cristiana muy básica. Jesús cumplió con toda la ley, adquirió una justicia perfecta, y esa justicia perfecta que Él adquiere nos la da para presentarla delante del Padre cuando creemos en su sacrificio redentor. Bien, esta situación de los judíos no es exclusiva de ellos. Hay millones de personas que son genuinamente celosos de su religión. Pero Pablo aquí está tocando un punto bien importante. Son celosos de su religión, pero su religión no es conforme a la revelación dada por Dios. En el catolicismo lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el catolicismo le da, ellos dicen que valen casi lo mismo, la escritura y la tradición, pero la realidad es que la tradición está a veces o generalmente muy por encima de lo que dice la escritura. Es el mismo patrón, el de los mormones. Dicen que creen en la escritura, pero el libro del Mormón y las enseñanzas de John Smith están muy por encima de lo que pueda decir la escritura. Es el mismo patrón con los testigos de Jehová. Dicen que creen en la escritura, pero tiene muchísimo más valor, ponen mucho más arriba las enseñanzas de la Torre del Vigía. ¿Sabe que los musulmanes conocen varias historias del Antiguo Testamento, pero no le dan el mismo valor que al Corán? El Corán para ellos está muy por encima que la revelación del Antiguo Testamento y obviamente que del Nuevo Testamento. ¿Sabe que creen que Jesús existió y que fue un profeta? Pero el Corán está muy por encima para ellos que las enseñanzas
de Jesús. En el hinduismo ellos tienen un ferviente celo religioso, sí, pero no es conforme a la revelación dada por el Dios verdadero. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando no prestamos atención y no le damos el debido valor a la revelación del Dios verdadero, lo que sucede es que acabamos por un camino equivocado, por un camino errado. Por eso es que es bien importante que como cristianos protestantes nos aferremos a dos de los grandes pilares de nuestra fe: solo la Escritura y la salvación solo por fe. Estos son 5 las doctrinas básicas del protestantismo, ¿no? Pero estas dos son las más fundamentales. ¿Por qué? Porque solo en la Escritura encontramos la revelación especial de Dios, y con la doctrina de solo por fe encontramos la única manera que la Escritura señala para que un hombre se pueda salvar, para que un ser humano se pueda salvar y se pueda presentar justificado delante de Dios. Y si quedara alguna duda del parámetro que Dios establece para la salvación por medio de las obras, Pablo va a citar la misma ley de Moisés para dejar bien claro este punto. Vamos al versículo 5 ahí en Romanos 10. Dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué es lo que está señalando la ley aquí? La ley de Moisés aquí. Está señalando que para vivir por la ley se necesita cumplir con toda la ley. Y ese es un parámetro que no podemos alcanzar. Es un estándar que de ninguna forma podemos alcanzar. Nadie lo puede hacer. El Nuevo Testamento nos va a dejar todavía más claro cómo funciona esto. En Santiago, yo se lo leo, Santiago 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mira, aquí el versículo no está afirmando que quien cometió un pecado como la mentira tiene la misma situación delante de Dios que alguien que nada más mintió. No. Lo que está diciendo este versículo es que aquel que cometió un pecado pequeño, porque no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, ¿cierto? Hay pecados que tienen consecuencias más graves que otros. Si uno miente por una situación insignificante, pues puede que no haya mayor consecuencia, ¿no? No es lo mismo que si alguien mata a alguien o secuestra o viola, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Pero lo que sí sucede es que aquel que miente está igual de descalificado que aquel que mata para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir con toda la ley a lo largo de toda la vida, desde que se nace hasta que se muere, y una falla descalifica. Y hay una ilustración que a mí me gusta usar para explicar cómo funciona esto. La ley es una unidad, no es algo que se separe, o sea, toda la ley está unida y funciona como una unidad. Ya de cuenta que es como un vaso de cristal.
Y cuando alguien quiere justificarse a través de la ley, haga de cuenta que Dios le dice, ok, se puede, aquí está la ley, aquí está el vaso. Tú me lo tienes que entregar así como te lo estoy dando cuando termine tu vida, sin ningún defecto. Así como te lo doy, me lo tienes que entregar. Y si me lo entregas así como te lo estoy dando, te dejo pasar. ¿Está bien? Ok, está bien. Hay personas que le dan un martillazo, ¿no?, al vaso, y cuando llegan a la presencia de Dios, pues entregan pues un pedazo, no todo el resto quedó ahí en el camino. O hay unos que pues de puro pecado, no tan grande, no haga de cuenta que como si una metralleta ahí con un montón de agujeros, no está íntegro. Pero hay quien tal vez se haya esforzado mucho y a lo largo de su vida, de toda su vida, solamente dijo una mentira. Pero esa mentira es como si le hubiera dado un golpecito leve, que le quitó una astillita al vaso. Todo lo demás está bien, pero le falta esa astillita. Y cuando Dios lo recibe, no puedes pasar, estás descalificado. ¿Por qué? Te dije que tenía que estar así de íntegro como yo te lo entregué. Le falta esta astillita, pero es algo mínimo. Sí, pero tiene que estar completo. Por eso nadie puede cumplir con el estándar de la ley, con el parámetro que establece la ley. Vamos rápido al versículo 6, dice: pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Este versículo es importante también porque trae un alivio a nuestras almas. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? No necesitas hacer nada heroico o extraordinario para salvarte. No necesitas subir al cielo y hacer una hazaña en el cielo para obtener tu salvación, ni necesitas descender al abismo para realizar una hazaña allí para obtener tu salvación. La fe que Dios demanda de nosotros, y lo que Dios demanda de nosotros no es algo heroico. Dios no quiere Hércules entre los hijos de su pueblo, no quiere un Aquiles. No, Él no está pidiendo que seamos grandes héroes. Versículo 8, allí vemos lo que Dios pide de nosotros para poder salvarnos. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y estos versículos son de suma importancia. Seguramente ya los ha escuchado, seguramente los ha leído en varias ocasiones, incluso puede que los haya utilizado para evangelizar, y está bien, son buenos versículos para evangelizar, pero hay que entender bien qué es lo que nos están diciendo. Y lo primero que debemos de mencionar a la hora de estudiarlos es que este pasaje no refiere a una simple confesión de palabra, porque eso es algo que se utilizó mucho, ¿no? Diciéndole, haz esta oración y ya, te salvaste.
Sí puede funcionar así siempre y cuando las palabras de esta oración que la persona va a repetir, porque la mayoría de las personas no saben orar, ¿cierto? La mayoría de las personas, por ejemplo, en nuestro contexto mexicano, conocen los rezos, pero eso no es orar. Entonces, sí ocupan a veces de una guía, la verdad sí, pero cuando nosotros les guiamos, la persona verdaderamente se va a salvar si repite estas palabras cuando desde lo profundo de su corazón están diciendo aquello que pues uno les menciona. Ahí sí está sucediendo. Cuando es una expresión de lo que hay en el corazón, ahí sí opera la salvación. Y es que mire, todo acto del corazón para salvación se va a manifestar también a través de un acto público del cual se puede atestiguar, como en este caso Pablo está hablando de una confesión de fe audible. ¿Tiene que ser siempre audible? No, ¿por qué? Porque hay creyentes mudos, pero hay maneras en las que se puede exteriorizar, esto, ¿no? Pero bueno, por eso es que Pablo dice, con el corazón se cree para justicia. Tiene que salir esto del corazón. ¿Y qué es lo que tiene que salir del corazón? ¿Qué es lo que se va a confesar y que tiene que salir desde lo profundo del corazón? Bueno, lo primero es que Jesús es el Señor. Y aquí hay un detalle bien importante, bien importante. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa de la formación de los libros del Nuevo Testamento, y es que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento, al momento de citar un texto del Antiguo Testamento, utilizan la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo y el arameo al griego. Es una traducción que se empieza ahí por el 250 antes de Cristo. ¿Por qué la utilizan? Bueno, porque acuérdese que el Nuevo Testamento se escribió en griego y pues era más fácil utilizar el texto de la traducción ya griega a hacer la traducción directa del hebreo o el arameo al griego, ¿no? A la hora de redactar. Y hay un detalle bien importante aquí con este contexto, y es que en la Septuaginta el nombre de Dios se traduce como Señor. Y por eso es que es bien importante entender a qué se está refiriendo esta palabra Señor. Cuando Pablo está diciendo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está trayendo a la memoria esta traducción que se hizo en la Septuaginta del nombre de Dios a Señor. Entonces Pablo está diciendo, si confiesas que Jesús es Dios, ese es uno de los primeros requisitos, el más grande de los requisitos. Para salvarse, uno tiene que confesar que Jesús es Dios. Uno debe de creer desde lo profundo del corazón que Él es Dios. Y también con la palabra Señor, Pablo está haciendo otra referencia. El Señor en este tiempo es alguien a quien uno le entrega su voluntad, es decir, uno somete
su voluntad y antepone la voluntad del Señor sobre la suya. Entonces Pablo nos menciona, para salvarse uno debe de confesar esto, que Jesús es Dios y que uno está sometiendo la voluntad propia a la suya. Ya no está uno para vivir para sí mismo, uno vive para Jesús. Eso es lo que sucedía en ese tiempo cuando uno se sometía a un Señor. Y la segunda cosa que Pablo menciona en la confesión de fe que salva es: y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es fundamental para el cristianismo. ¿Por qué? Porque con la resurrección Dios el Padre públicamente expuso como cierto todo lo que Jesús había enseñado y predicado a lo largo de su vida. Con la resurrección se afirmaba la divinidad de Jesús, de la que ya hablamos. También se afirmaba el carácter de Mesías Redentor de Jesús. Con la resurrección también se afirmaba la validez del sacrificio en la cruz por el perdón de pecados, y también con su resurrección se afirma la promesa de salvación eterna para todo aquel que cree en Jesús. Por eso es que es tan importante esta confesión. Aquel que cree en la resurrección de Jesús también cree en su muerte redentora y en la promesa de salvación eterna. Aquel que cree en el sacrificio. ¿Por qué? Porque la resurrección es el sello de validación de Dios el Padre de estos actos que realizó Jesús. Entonces, estos dos puntos son básicos y necesarios para tener una fe que salva. Reconocer a Jesús como Dios y como Salvador y como Señor, y creer en su resurrección de los muertos, que valida su muerte en la cruz y su promesa de salvación eterna para los creyentes. Y finalmente Pablo cierra con el versículo 11 diciéndonos que todo aquel que genuinamente cree que Jesús es Dios y que resucitó y le confiesa como su Señor, no va a ser avergonzado cuando se presente delante del Padre. No se va a llevar sorpresas en la presencia del Padre. El Padre no le va a decir siempre no. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Cuando llegues a la presencia del Padre, ¿qué va a hacer el Padre? Te va a aceptar. No debes de tener temor. No vas a ser avergonzado delante de Él. Entonces, durante un rato, tocamos otros temas no tan evangelísticos en este estudio a los romanos, pero esto es material valiosísimo para compartir y para predicar el Evangelio. ¿Y qué quiere el Señor que haga? Sí está bien que uno ahora sabe que esta palabra Señor refiere a Dios por el contexto de la Septuaginta, ¿no? Y la redacción del Nuevo Testamento, pero lo más importante, lo que Dios quiere es que vaya con alguien a decirle que si se quiere salvar, esto es lo que Dios pide. Es lo único que demanda de nosotros. No demanda un hecho heroico, demanda que creamos que Jesús es Dios y que Él resucitó.
y que sometamos nuestra voluntad a Él. Si hacemos eso, cuando estemos en su presencia, no seremos avergonzados. Vamos a orar.